Bendito Padre, gracias Señor por ser tan hermoso con todos nosotros, por tu misericordia a través de tu Hijo Jesucristo y por la unción bendita del Espíritu que nos está enseñando todas las cosas. Espíritu Santo, dirige esta reunión y esta palabra para que seamos edificados, exhortados y consolados de acuerdo a tu propósito. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a irnos para el libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. El tema de hoy se titula Ante el pecado ajeno. Ante el pecado ajeno. ¿Cómo se llama? Hoy vamos a aprender mucho. Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Repitan conmigo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Digan conmigo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén y amén. Este pasaje nos habla acerca del pecado ajeno y cómo solemos hacer nosotros cuando vemos el pecado en otras personas. Debemos entender que el pecado es parte de la vida humana, ¿o no es así? ¿O quién de los que está aquí nunca peca? Quiero que levante la mano si hay alguna persona de los que están aquí que nunca pecan. Y el pecado hace parte de la vida humana, y eso es muy importante entenderlo y comprenderlo. Y eso significa que errores se cometen todos los días y los cometemos todos sin excepción. La persona que dice que no comete errores, que no comete pecados, la persona que se cree perfecta para no pecar, esa persona más bien está desquiciada. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana muestra que el pecado es parte de nuestra vida. Aunque nosotros ya no amamos, ya no queremos el pecado, pero entendemos que en nuestro interior todavía sigue funcionando una naturaleza pecaminosa. Y aunque usted no quiera hacer el mal, muchas veces termina haciendo el mal. Hay cristianos que se preguntan: pero ¿por qué tengo esos pensamientos si soy de Dios? ¿Por qué tengo estos deseos, estas actitudes? Es muy sencillo: porque todavía en tu interior hay una naturaleza pecaminosa que está tratando de revivir. Pero hoy no vamos a hablar acerca del pecado, sino que vamos a hablar de nuestra actitud cuando vemos el pecado en otras personas. Porque nosotros somos muy condescendientes con nuestro propio pecado, pero cuando se trata del pecado de los demás somos muy duros. La Biblia dice que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y dice que esta turba la puso en medio de todos. Y así a veces somos nosotros. Nos gusta poner a la vista de todos el pecado ajeno, pero el pecado propio lo ocultamos. Pero el pecado propio ahí sí no lo mostramos.
Muchas veces nos gusta colocarle todas las luces al pecado ajeno, todas las luces y toda la atención de las personas. Y esto, mis hermanitos, es muy triste, porque la Biblia dice que nosotros deberíamos ser imitadores de Dios. Y como imitadores de Dios deberíamos ser instrumentos de restauración para el que ha caído en pecado. Y no como dice un dicho popular por ahí: de todo árbol caído, todo el mundo hace leña. Y algunos han dicho que la iglesia del Señor Jesucristo muchas veces se ha convertido en el ejército que mata a sus soldados que están heridos. Y cuando una personita falla, cuando una personita peca, cuando una personita mengua, en vez de los hermanos, los líderes, pastores, restaurarle, levantarle, confrontarle en amor, lo que hacen más bien es ir con el dedo amenazador y comenzar a juzgar sin importar lo que la persona está pasando o lo que está sucediendo en su corazón. Y hoy vamos a ver cuáles son las actitudes más comunes en cuanto al pecado ajeno. Y voy a hacer haciendo un resumen para que me rinda el tiempo. Primera actitud: actitud de juicio in misericordia. Actitud de juicio in misericordia. Los seres humanos ante el pecado personal claman misericordia, ante el pecado propio misericordia. Pero cuando se trata del pecado ajeno, clamamos castigo, clamamos juicio, clamamos condenación. Y muchas veces los cristianos se parecen a esos que se sentaban en el circo romano y clamaban de que los cristianos fueran lanzados a los leones. Hay personas que disfrutan el fracaso ajeno. Hay personas que se sienten bien cuando otros caen, cuando otros pecan o fracasan y se sienten más importantes. Hay personas que tienen dificultad para relacionarse con las demás personas porque tienen juicio sin misericordia, que es una actitud humana ante el pecado ajeno. Entonces, muchas veces se nos pierde la misericordia. Muchas veces se nos pierde la compasión. Muchas veces se nos pierde la humildad de reconocer nuestra propia debilidad y entramos en un papel y en un lugar que no nos corresponde, y es quitar a Dios de su trono y colocarnos nosotros en lugar de Dios para entonces poder acusar y condenar. Santiago capítulo 2, el versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Han conocido personas que tienen una actitud inmisericordia? ¿Que no tienen compasión ni misericordia en su vida? Santiago capítulo 2, el versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, qué escritura tan poderosa. Porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia en el juicio. En otras palabras, ¿usted quiere que Dios lo trate con misericordia? ¿Usted quiere que Dios lo trate con compasión, con bondad, con esa bendición del perdón? Entonces necesita ser misericordioso con los demás, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ese es un principio que usted encuentra en toda la Biblia. Dios por nuestros pecados nos pudo haber destruido, pero ¿qué hizo Dios? Pasó por alto el juicio para otorgarnos misericordia. Y cuando aceptamos su misericordia, entramos en su gracia y el juicio fue quitado. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Eres misericordioso? ¿Te consideras una persona piadosa o serás una persona tosca, dura, ruda, que no tiene piedad, no tiene compasión de los errores de las demás personas? Segundo punto: una actitud implacable que no admite argumento ni explicación. Una actitud implacable que no admite argumento
ni explicación. Miren, hermanos, el pecado no tiene argumento y no tiene explicación. Pero hay circunstancias que valen la pena ser tenidas en cuenta. Hay circunstancias que vale la pena ser consideradas cuando se trata de juzgar lo que los demás han hecho y las infracciones morales que los demás han cometido. No para excusar ni para disculpar el pecado, sino para entender el entorno de las equivocaciones humanas, de las consecuencias de las equivocaciones humanas. Y así, con ese conocimiento que tenemos, poder ayudar a los hermanos a que se levanten y sean restaurados en el Señor. Amén. Cuando alguien peca, hay que escuchar por qué hiciste lo que hiciste y hay que dejar que expliquen. Cuando un hijo tuyo falla, no lo castigues de una ni lo disciplines. No, primero pues pregúntale: hijito, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste ese dinero? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Y hay que darle a las personas la oportunidad de que expliquen, no excusando el pecado, sino para entender el entorno de esa fragilidad y de eso que sucedió. Pero tener una actitud cerrada, tener una actitud implacable y dura, tener una actitud de enseñorearnos de aquellos que a nuestros ojos han pecado, eso no nos queda bien. ¿Saben por qué? Porque hay un juez que es el juez de todo y se llama Dios. Y Dios nos mira con ojos de misericordia. Si Dios fuera implacable, Dios, si nos fuera a pagar conforme a las obras que hemos hecho, Dios nos tendría que borrar de la faz de la tierra. Nos tendría que destruir completamente. Pero por el contrario, Dios, el juez de la tierra, nos mira con ojos de misericordia. Y asimismo Dios espera que nosotros hagamos con los demás. ¿Cómo estás con la misericordia? Con la compasión hacia los demás. Salmo 18, 25, 26. Salmo 18, versículo 25 y 26. Los fariseos sorprendieron a esta mujer en pecado. La pregunta es: ¿la escucharon? No. Simplemente yo creo que la cogen del pelo, la van arrastrando, la llevan delante de Jesús y ellos no admiten ninguna explicación. Ellos no tienen nada de compasión ni de misericordia. Salmo 18, 25 al 26. Salmo 18, 25 y 26. Dice la escritura: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Dios se mostrará misericordioso con aquel que muestra misericordia, pero también Dios se mostrará severo con aquellos que son perversos. Y usted sabía que para Dios el tener un corazón duro, un corazón de enojo, un corazón de juicio, un corazón de maltratar a los demás, ¿usted sabía que eso delante de Dios es perversión del corazón? Porque va en contra del carácter y la naturaleza misma de Dios. Porque va en contra de lo que Dios nos ha enseñado en nuestras vidas. Y Dios dice: si ustedes son misericordiosos, yo me mostraré misericordioso. La misma bondad que manifiesta a los demás, esa misma bondad te manifestaré a ti. ¿Y por qué debemos mostrar misericordia y bondad? Porque Dios ha mostrado primero misericordia y bondad para cada uno de nosotros. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tercero, un acto de rechazo. Es otra actitud. Actitud de rechazo. Cuando rechazamos a una persona que ha pecado según nosotros y decimos: uy, esa persona cometió pecado. Porque muchas veces cuando alguien peca, la gente dice: ¿cómo? ¿Que qué? ¿Que esa persona qué? Y nos sorprendemos. Y cuando nosotros comenzamos a rechazar a alguien que cayó en pecado,
estamos reflejando en ellos nuestra propia problemática y nuestro propio pecado. Porque muchas veces lo que estamos rechazando en otras personas es lo que nosotros estamos rechazando en nosotros mismos. Y estamos proyectando en otros nuestra propia culpabilidad. Cuando a veces se rechaza a una persona y se le persigue y no se le quiere, muchas veces por su pecado, es porque muchas veces en el fondo nosotros estamos manifestando nuestra propia culpabilidad que tenemos. En otras palabras, a veces aborrecemos y condenamos en otros lo que está en nosotros. Yo he conocido hermanitas que les gusta la lengua en salsa, que les gusta a veces hablar. Y las he visto cuando se refieren de otras y dicen: ay, esa otra hermana sí que es chismosa. Y yo, ay, esa otra persona lo que ha hecho. Y cuando la misma persona está haciendo lo mismo que hace otra. He conocido personas que tienen un carácter muy fuerte, que son muy toscos y muy duros, y dicen de otros: ay, esa persona sí que tiene un carácter fuerte. Y no se dan cuenta que ellos mismos se encuentran en esa misma condición. Romanos 2:1, Romanos capítulo 2, el versículo 1. Romanos capítulo 2, el versículo 1. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, no hay excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que es, cualquiera. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué les parece eso? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando vamos a juzgar a una persona, primero deberíamos examinar nuestro propio corazón. Pero eso viene para la segunda parte. Deberíamos examinarnos cuando estamos apuntando a los demás. Porque a veces decimos: por tu culpa, de tu gran culpa, de tu grandísima culpa. Y no estamos viendo que 3 dedos nos están apuntando a nosotros y un dedo está apuntando a Dios. En otras palabras, tú eres culpable, pero yo soy 3 veces más culpable y Dios es testigo. Y eso lo que significa es hacer así, el dedo amenazador. Deberíamos considerarnos un poquito más en el momento de corregir a una persona y de juzgar, porque muchas veces lo que estamos corrigiendo en otros es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Es la misma cosa. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Mire, por lo general somos muy sensibles para condenar en otros lo que en lo personal se nos puede también condenar a nosotros. Somos muy rápidos para juzgar y condenar en otros los mismos pecados de los cuales se nos puede acusar y condenar a nosotros en lo personal. Por eso el Señor nos llama a tener más una reflexión hacia nosotros mismos que estar mirando hacia el corazón de otras personas. Romanos 14:10 dice, 14:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. 14:10. Hermano, los estaba probando. Me di cuenta que están despiertos. Muy bien. Era una prueba. Romanos 14:10. Pero es que me la cobran de una. No me juzguen. No me condenen, hermano. Tengan misericordia para que el Señor tenga misericordia. 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dile que está a tu lado: pero tú, dile, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, va a haber un día en que cada uno de nosotros le va a rendir cuentas a Cristo. Y Cristo es el juez justo, misericordioso, que ha tenido compasión de nosotros. Y la Biblia dice: ¿por qué nos estamos condenando? Y no solamente condenando, ¿por qué nos estamos rechazando? Porque a veces no nos basta simplemente con decir: uy, tal hermano pecó, sino que ya no le saludamos, ya le rechazamos, ya no le hablamos igual, ya no le miramos de la misma forma.
¿Será que nosotros queremos que Cristo haga eso con nosotros? Y Él dice, no hagan eso, porque un día cada uno de nosotros dará cuentas a Dios por su propia vida. Y claro, en cuanto al pecado en una iglesia, en Mateo 18 hay un orden para la corrección del pecado. Pero hoy no me estoy concentrando en eso, sino en la actitud que tenemos nosotros hacia el pecado de los demás. Una actitud de rechazo. ¿Qué hicieron los fariseos? No tenían misericordia hacia esta mujer adúltera. Es más, la Biblia decía que tanto el hombre como la mujer deberían ser llevados para ser juzgados. ¿Y qué hicieron los fariseos? Como eran machistas, dejaron volar al varón. Lo dejaron volarse y llevaron solamente a la mujer, porque dice que la sorprendieron en el acto de adulterio. O sea, estaba ella y el varón, pero al varón lo dejaron volar y a la mujer, camine a ver que te vamos a apedrear. Si ven la actitud, esa falta de misericordia, esa falta de compasión. Punto 4, actitud de publicar el pecado ajeno. Es otra actitud humana, actitud de publicar el pecado ajeno. La mujer es sorprendida en adulterio y viene la turba. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren manifestar la vergüenza de esta mujer. Quieren demostrar el fracaso de esta mujer. Quieren mostrar la derrota de esta mujer. En otras palabras, quieren publicar el pecado por todos lados. Entonces toman a la mujer y la sacan en público y la llevan delante de Jesús, que es el juez del cielo y de la tierra, el que sí la podía juzgar, y la llevan delante de él para que fuera juzgada. Muchos cristianos están acostumbrados a exponer el pecado ajeno, y eso se llama descubrir la desnudez del hermano. Vamos a ver Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 25. Génesis 9, del 20 al 25. Génesis capítulo 9, del 20 al 25. Mire, la Biblia es un libro tan maravilloso que no nos oculta ni los pecados ni los errores de los hombres de Dios. Noé fue un hombre de Dios, claro que sí, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que tenía fe y era un hombre justo, pero Noé la embarró. 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra después del diluvio y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto el medio de la tienda. O sea, Noé plantó un viñedo, cogió las uvas, las dejó fermentar, el hombre hizo un vino y se puso a tomar licor. Y Noé se prendió y terminó borracho y terminó enlagunado. ¿Saben qué es estar enlagunado? Yo lo experimenté pues cuando era joven y tomaba tanto. Es que usted ya no es consciente de nada alrededor. Y eso le pasó a Noé. Se pegó una borrachera muy fuerte. Y no solo eso, sino que también se desnudó en su tienda y estaba en bola, porque el borracho no se da cuenta de lo que hace. El borracho es el más guapo, es el más valiente, no le da pena cantar, no le da pena gritar. Él es el más hermoso de la fiesta. Así es el borracho. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo Can? Vio a su padre en esa condición y fue de una a contarle a los demás. Entonces Sem y Jafén tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Digan conmigo, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito Canaán, siervo de siervo serás a tus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem y sea Can su siervo.
Entonces encontramos que Noé entonces comienza a tomar licor, se pone muy contento, siguió tomando, se emborrachó y se desnudó y quedó en la tienda tirado ahí. Y entra Can, y cuando lo ve desnudo sale corriendo a contarle a los demás. En vez de sentir compasión, en vez de sentir tristeza por lo que su padre había hecho y por su estado, salió inmediatamente a contarle a los otros. Y los otros, teniendo una actitud contraria a la de Can, se ponen la ropa sobre el hombro. Y mire lo que hacen. No está tendido ahí. Can entró y lo vio y sale y le contó a todo el mundo. Publicó la desnudez de su padre. Mientras que los otros se ponen la ropa aquí atrás, o la túnica o lo que haya sido, y los dos se van hacia atrás y entran a la tienda. ¿Para qué? Para no mirar la desnudez de su padre, para no mirar su vergüenza, para no mirar su pecado, sino que ellos van a hacer algo que se llama expiación. Y la palabra expiación significa cubrir. Ellos iban a cubrir el pecado de su padre. Y se devuelven y le ponen encima a su padre el abrigo o con lo que lo cubrieron, y cubren a su papá y salen. Ellos no quisieron colocar la mirada en su padre. Y así como estaba desnudo, y así como estaba borracho, y ellos le cubrieron la desnudez. Y despierta Noé y se da cuenta que Can publicó su desnudez, su vergüenza, su fracaso, y le viene una maldición que le es contada hasta el día de hoy. Mientras que los otros que lo cubrieron, ¿qué vino sobre ellos? Vino la bendición de su padre. ¿Usted quiere la bendición de Dios? No esté publicando ni descubriendo el pecado ajeno. Usted quiere la bendición de Dios, aprenda a cubrir al hermano cuando esté en su desnudez espiritual, cuando esté mal con Dios, cuando esté en la baja, cuando haya pecado, vaya y cúbrelo, exhórtelo, anímelo, levántelo, pero no lo destruya. Amén. ¿Somos hermanos que cubrimos o somos hermanos que destapamos el pecado ajeno? Y esta prédica yo la iba a dar hace 8 días, pero Dios me la cambió por el pescado 154. Entonces dije, hoy es la prédica ante el pecado ajeno. Cada vez que nosotros usamos nuestra vida y nuestra boca para publicar lo que es quebranto para otro, tristeza, miseria, pecado, cuando usamos nuestra boca para eso, nosotros mismos nos estamos haciendo un gran daño. ¿Por qué? Porque con la misma medida que medimos a los demás, así se nos va a medir. ¿Saben que la misma medida, si lo mido con 1 metro, y el Señor también me va a medir a mí? ¿Cómo? Con 1 metro. Y yo he visto pastores que eran muy radicales por YouTube, especialmente de iglesias super legalistas, que condenaban a los hermanos, que eran unos mundanos, que porque no venían con corbata a la iglesia. Criticaban cosas que, hermano, nada tienen que ver con el pecado, muy fuertes. Y luego los vi cuando cayeron. Y por las redes como los atacaban los mismos que los defendían, que lo apoyaban, que estaban con ellos. Y luego esos mismos, oiga, le dieron, hermano, leña impresionante a ese árbol caído. Y me ha tocado ver a varios. Había uno aquí en Manizales que era feliz yendo de iglesia en iglesia, criticando a los pastores y juzgando a los pastores, y vino también aquí a la iglesia. Un día yo lo vi, yo ya sabía la situación de él. Al final del culto pasa y me deja una nota donde me estaba juzgando por algo, que porque yo tenía un poquito el peinado militar, entonces dice que el que se rape la cabeza, y bueno, y me sacó algo de la ley de Moisés condenándome. Yo no le dije nada y se fue. Y iba de iglesia en iglesia y él decía esta frase: Dios me puso a mí para hacer el atalaya y decirle el error a los pastores en la cara. Y un día lo coge un profeta y le dice: te veo en una gran aflicción que viene a tu vida. Y a los días le brotó un cáncer en la lengua. ¿Y sabe qué hizo el cáncer? Lo puso humilde. Tan raro que la enfermedad haga humilde a las personas, hermano. Humilde. Hoy en día no habla de nadie. Y después como de 7, 8 años todavía está luchando con ese cáncer en la lengua. Porque con la misma medida con la que juzgamos, que medimos, con esa misma medida nos van a juzgar.
Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Lucas 6, versículos 37 y 38. Lucas 6, 37 y 38 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, y no condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Ahí está hablando acerca del juicio y de cómo nosotros medimos a los demás, o la actitud que tenemos con los demás. Y se habla como de un costal que se llena de trigo, y luego, para que quepa más trigo, usted lo hunde, y luego usted le hace al costal así, lo zarandea y le hace así para que quede más espacio, y le mete más trigo para que quede con una medida precisa. Y la Biblia dice que cuando nosotros tomamos a las demás personas y los medimos así, y les hundimos y les acusamos más, y una mala actitud, y les estamos juzgando, luego el Señor también con nosotros hará eso. Porque con la misma medida con la que juzgamos, también seremos juzgados. Así que, hermanos, tengamos cuidado con la sin hueso. Así la llaman por ahí, que la sin hueso. Así dicen las malas lenguas. Quinto, actitud de sustentar la supuesta bondad nuestra ante el pecado ajeno. Actitud de sustentar la supuesta bondad nuestra ante el pecado ajeno. Aquí es cuando nosotros nos sentimos mejores que los demás en base a los errores y pecados de otros. Entonces decimos: ay, yo soy tan buena persona. Ay, porque yo no soy como esa prostituta. Ay, yo soy tan buen hombre. Ay, porque es que yo no consumo droga como el otro de la esquina. Ay, yo soy. Y comenzamos a sentirnos mejores en base a los errores y el pecado de los demás. Le voy a decir algo: si usted se va a comparar, usted estará por encima de muchos, pero también estará por debajo de otros. Cuando usted se compara, y muchas veces nos sentimos su santidad, nos sentimos ya extremadamente querubines, glorificados, gloriosos, y entonces pensamos que somos más buenos que la mamá de Tarzán, y estamos condenando y juzgando a todo el mundo porque es que yo soy muy bueno. Ay, es que si la gente supiera como soy yo. Y esas personas son las que más plagadas están de pecado, las que más plagadas están de sentimientos destructivos y de cosas internas en su corazón. Yo cuando veo una persona súper espiritual, que uno piensa que son cristianos que ya atraviesan paredes o que trepan paredes, yo digo: ay, pobrecita esa persona. Luego, por lo que va a pasar, casi siempre así, en serio. Y luego me toca verles pasar por tremendos tratos. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos con la mujer adúltera? La llevaron delante de Jesús porque ellos aparentemente eran más buenos que ella, porque a ella la pillaron, entonces hay que exponerla. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Muchos levantan su propia bondad en base al pecado ajeno, porque somos muy buenos para detectar los pecados de los demás, pero somos muy malos para discernir nuestros propios errores y pecados. A veces en las iglesias se mete el detective Gadget con un don, pero no un don del espíritu, sino con el don de la sospecha. Yo sospecho, a mí se me hace, yo pienso que, yo como que he visto. ¿Cuántos tienen el don de la sospecha? Levanten la mano. Ninguno tiene el don de la sospecha. Y no vayan a orar por él, porque Dios no le va a dar ese don. Lucas 18 del 9 al 14 dice lo siguiente. Lucas 18 del 9 al 14 dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos, los fariseos que llevaron a esta mujer delante de Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, de esos que condenaban a la mujer adúltera, y el otro publicano, un recaudador de impuestos, considerados tremendos pecadores en su tiempo.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Mire, no oraba con Dios, estaba orando para él, consigo mismo, para que lo escuchaban. ¿Y cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué hizo la turba que llegaron contra esta mujer adúltera? Señor, gracias, porque no somos como esta adúltera, merece ser apedreada, somos diferentes, somos muy buenos. Eso fue lo que sucedió. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, el pecador, bajó justificado, o sea, perdonado, antes que el otro. El otro no fue perdonado, porque cualquiera que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. No nos creamos mejores que los demás, porque eso es un autoengaño. No somos mejores que nadie. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, que algunos han madurado más que otros espiritualmente, y entonces se han alejado más del pecado, porque el crecimiento espiritual es que usted cada día se aleje más del pecado, aunque usted en su interior sabe que tiene luchas, aunque usted en su interior sabe que tiene problemas y dificultades a veces con ciertas situaciones. Ahora, ¿cómo debemos actuar nosotros ante el pecado ajeno? ¿Cómo debemos actuar ante el pecado ajeno? Ya vi las malas actitudes. Ahorita, ¿cómo debemos actuar ante el pecado ajeno? Y en Juan 8, del 6 al 11, se nos explica cómo debemos actuar. Primero, debemos dudar de la motivación del que publica el pecado ajeno. Debemos dudar de la motivación o la intención del que publica el pecado ajeno. Juan 8, el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué llevaron estos hombres fariseos a la mujer delante de Jesús? ¿La llevaron verdaderamente para acusarla por el pecado o había otra intención? La intención era encontrar algún error en Jesús para poder acusarle más adelante. O sea, la intención de los fariseos era en contra de Jesús y estaban usando esta mujer. Cuando usted encuentra una persona exponiendo, publicando el pecado ajeno, su motivación es mala. Dude de la motivación de la persona que está exponiendo el pecado ajeno. Y no es que Jesús esté premiando a la mujer, no, por su pecado, no, sino que Jesús está exponiendo el pecado de ellos. El Señor está exponiendo su dureza, la conducta de los demás. Y ellos hacían esto para tentarle. Mire la motivación de ellos. ¿Y cuál es la motivación a veces cuando se expone el pecado a gente? A veces es por bronca, a veces es por envidia, a veces es por venganza, por odio, a veces por chisme. Así que debemos tener cuidado y mirar nuestras motivaciones cuando vayamos a publicar el pecado ajeno. ¿Cuál es la motivación del corazón? Yo voy a corregir a alguien porque quiero que esté bien con Dios, que quiero que se recupere, que se restaure, o por qué lo estoy haciendo, por qué, cuál es la motivación, cuál es la intención. Segundo, procurar reflexionar sobre nuestra propia vida. Procurar reflexionar sobre nuestra propia vida. Juan 8, versículo 7. Juan 8, el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los fariseos le estaban insistiendo: Señor, hay que apedrearla, Moisés manda. Y el Señor les dice: bueno, Moisés mandó a apedrear a tales mujeres y ustedes la quieren apedrear, ya tienen la piedra lista. Pero ahora les voy a proponer un orden en esto: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y ya estaban todos así. Y los dejó. ¿Qué hizo el Señor? Estaba promoviendo la reflexión personal. El Señor apeló a sus conciencias. El Señor los llevó de dejar de mirar hacia afuera para que miraran dentro de ellos.
Y cuando miraron dentro de ellos, ¿qué encontraron? Que eran iguales que eran iguales de pecadores que esta mujer. Seguro. Y tal vez muchos de ellos ya habían cometido adulterio. Y tal vez muchos de ellos no habían cometido adulterio, pero en la mente estaban deseando adulterar. Y vieron otros pecados que tenían encima y se dieron cuenta que no eran mejores que la mujer, y por lo tanto ya no tenían esa autoridad para juzgarla y condenarla. Usted reflexiona sobre sí mismo. 1 Corintios 11:31. 1 de Corintios capítulo 11, el versículo 31. 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Usted se examina? Usted conoce sus cualidades y virtudes, pero también usted conoce sus errores, sus fallas y sus pecados. Usted conoce cuál es la tendencia y la inclinación que hay en su corazón. ¿Se conoce usted mismo? Proverbios 4:26. Proverbios 4, versículo 26. Proverbios capítulo 4, el versículo 26. Dice lo siguiente, 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Miremos nuestro corazón, investiguémonos a nosotros mismos y seamos sinceros. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuáles son las luchas que tenemos internas? ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿De qué cosas nos tenemos que apartar? ¿Te conoces en la parte de la debilidad? Salmo 139, versículo 23-24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y esta oración o este examen lo deberíamos hacer bajo la dirección de Dios. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ese es un salmo del rey David, que le pide a Dios que lo escudriñe meticulosamente, que entre a los rincones más profundos de su corazón y le enseñe qué hay malo para él entregárselo al Señor. Recuerden que David cometió un pecado muy fuerte, adulterio y asesinato, y luego él se quedó calladito. Y vino el profeta y lo confrontó y le dijo: oh rey, ¿cómo te parece que había un hombre pobre que tenía una sola ovejita y había un rico al lado lleno de ovejas y vacas? Y al rico le llegó un familiar a visitarlo, y el rico no quiso matar sus ovejas, sino que fue y le quitó la única ovejita que tenía el pobre. Y David dijo: el tal hombre ha de morir. Se llenó de ira: ha de morir, debe pagar 4 tantos. Y el profeta, ¿qué le dijo? Rey, ese hombre eres tú. David se puso pálido. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? La lámpara escudriñadora de Dios entró a lo más profundo y le mostró su propio pecado y cayó de rodillas. Lo que les decía ahorita, David condenó la proyección de su propio pecado. Tremendo es todo esto. Una vez una hermana condenaba a otra que porque la hermana fumaba. Era la hermana fumarola. Entonces la hermana luchaba con el cigarrillo y la otra hermana decía: esa hermana sí es muy mundana. Y en el culto pues la miraba mal y no la quería ni saludar porque la hermana fuma. Uy, tan pecadora. Y un día oraba: Señor, mira a la hermana, ¿cómo es posible que fume? Y el Señor le dijo a ella: mire, si yo quito mi gracia de ti, tú serías más fumadora que la otra. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios, no por tus fuerzas. Y si Dios quitara su gracia de nosotros, seríamos peores que esos que hemos condenado, en serio. Por eso hay que tener cuidado. Examinarnos es como cuando usted se encuentra en el cuarto y la puerta está cerrada y usted no ve que hay arañas ni telarañas, usted no ve nada. Usted ve todo pues más o menos bien, pero hay oscuridad. Pero usted comienza a correr la cortina y a abrir la puerta un poquito y de repente usted ve una cucaracha por allá que no había visto.
y una telaraña por allí y ve un pegote en el piso. ¿Por qué comienza a ver? Porque comienza a entrar la luz. El Espíritu Santo viene para darnos luz. El Espíritu Santo convence de pecado porque lo muestra. Y a medida que usted se acerque a Dios, la cortina se está corriendo, la puerta se está abriendo y usted va a poder ver la profundidad de su corazón. Así que, hermanos, y el Señor hoy nos lleva, así como a los fariseos, a que reflexionemos. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero aquí no en la iglesia, las tiran afuera, por favor, afuera. Había un predicador llamado el príncipe de los predicadores, Spurgeon. No sé si han escuchado de Spurgeon. Pero Spurgeon tuvo una atadura toda la vida. Y es que él fumaba pipa toda la vida. Y era el príncipe de los predicadores. Y un predicador de los Estados Unidos, otro famoso llamado Moody, D.L. Moody, vio las revistas de Spurgeon con la pipa y decía: ¿cómo es posible que este predicador, voy a ir a Inglaterra? Mire, se pegó un viaje desde Estados Unidos a Inglaterra para condenar a Spurgeon. Entonces llegó y se encontró con Spurgeon y dijo: ¿cómo es posible que tú, el gran predicador, y cómo es que estás consumiendo pipa? ¿Cómo es posible? ¿Qué testimonio? Y Spurgeon no le contestó nada, sino que con el dedo le apuntó la barriga, porque el problema de Moody era la gula. Y estaba bien gordito. O sea, usted viene a acusarme a mí por esto y mire cómo está usted. Ay, hermanos, mejor dicho, me quedo callado. Tercero, apartarnos de las turbas de condenación. Juan 8:8, apartarnos de las turbas de condenación. Juan 8:8 dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Jesús rehusó unirse al sentir de juicio de los demás. Porque no le dijeron: Señor, hay que apedrearla. Y yo, venga, no, el Señor no hizo eso. El Señor de una se desvinculó de ellos y miró al piso y comenzó a escribir en tierra. En el Antiguo Testamento fue Jehová el que escribió los 10 mandamientos. Y aquí el Señor Jesucristo, siendo Dios, también está escribiendo con su dedo en el polvo de la tierra. ¿Qué estaría escribiendo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero los 10 mandamientos condenaron a todo Israel. Y lo que Jesús estaba escribiendo tal vez estaba condenando a todos los fariseos. No podemos unirnos, hermanos, a personas que muestran en su vida falta de amor, falta de compasión y falta de misericordia contra las demás personas. En serio, hay que tener cuidado con eso, saber con quiénes nos reunimos. Salmo 1:1, Salmo capítulo 1, el versículo 1. Recuerden que el pecado, claro, hay que corregirlo y hay un orden que la Biblia nos enseña. Pero hoy no estamos tratando en sí el pecado, sino que estamos tratando cuál es la actitud nuestra ante el pecado ajeno. Salmo 1:1. Hermanos, hay que apartarnos de aquellas personas que se reúnen para emitir juicios sin piedad contra otras personas. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando las personas se unen para echar lengua y juzgar a una persona, están siendo escarnecedores. Hay un programa de los sábados donde salen, creo que se llama La Red. ¿Y por qué La Red? Para atrapar a los incautos, a los peces que están divagando por ahí. No sé si usted es un pez de esos que se deja atrapar por la red. Y en ese programa, ¿qué es lo que hacen? Sacar a luz los errores de todo el mundo. Y tal dejó a este, y ya está con otra, y esta tal cosa, y este se acostó con él, y esta resultó. Hermano, ¿usted por qué mira eso? Te está sentando en silla de escarnecedores. Hay que tener cuidado. Jesús rehusó reunirse con estas personas que juzgaban a esta mujer. Y el Señor más bien les mostró que ellos habían tomado el papel de Dios y que no estaban actuando con misericordia hacia esta mujer. Nunca empuñemos piedras de juicio contra otros.
Cuidemos nuestro corazón. Punto 4. Mirar la persona con ojos de misericordia. Entonces, en las actitudes que estamos viendo, ya vimos tener discernimiento de la motivación del que publica el pecado ajeno, procurar reflexionar sobre nuestra propia vida, apartarnos de las turbas que les gusta emitir juicios. Cuarto, mirar la persona con ojos de misericordia. Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, mire, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo. ¿Qué hizo Jesús? Miró a la mujer. ¿Y ustedes qué piensan que la mujer vio en la mirada de Jesús? Que Jesús la está mirando así, o que el Señor le estaba haciendo así, ¿vea? ¿El Señor hizo eso? Amenazando. No, la mujer en la mirada de Jesús vio perdón, misericordia, vio gracia, vio ternura. Eso vio la mujer en la mirada de Jesús. Porque cuando una persona es sorprendida en pecado, el temor más grande de la persona es la actitud de las demás personas. Y si esa persona que ha pecado encuentra una actitud de juicio y dura, eso la va a destruir. Mientras si encuentra una mirada de misericordia, esa persona será fortalecida. Esa persona será llevada a restauración y a levantarse nuevamente. Porque, hermanos, una conciencia culpable es destructiva. Proverbios 16:6. Esa es una de las citas bíblicas que más me ha gustado y me la grabé el primer año de convertido. Proverbios 16:6. Para mí lo más lindo de la vida cristiana, hermanos, lo más lindo de todas las cosas es el amor, la misericordia, el perdón. No hay nada más lindo que eso. Proverbios 16:6. Y repitan conmigo esta cita. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. ¿Qué es la misericordia? La compasión, la ternura, de entender que la otra persona es débil igual que yo. Y con verdad, usted ya le habla conforme a la palabra. Mira, estás mal, has pecado en esto, mira, la palabra de Dios dice. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y usted debe llevar a la persona a que entre en comunión con Dios, para que comience a temer de Dios y de esa forma se apartará del mal. Y punto 5, ayudar a levantar y a restaurar a la persona. Ayudar a levantar y a restaurar a la persona. Juan capítulo 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué palabras tan hermosas. La ley dice que apedrear, pero Jesús, ¿qué dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, la mujer ahí, temerosa, estaba esperando la primera pedrada. Estaba pensando en el dolor, en la vergüenza de lo que había pasado, en todo eso. Y de repente siente que las piedras caen y se fueron todos los que la querían apedrear. Y el Señor la mira y ella mira al Señor, y el Señor le dice: ¿dónde están los que te querían apedrear? ¿Dónde están los que te estaban juzgando, los que te estaban condenando, los que te querían destruir? ¿Dónde están? Y el Señor, ¿qué le dice? Ninguno está, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando una persona encuentra perdón, la persona puede ser levantada y restaurada. ¿Cuál es la actitud de Dios ante una persona que viene reconociendo su pecado? Siempre la actitud de Dios es de perdón.
Siempre es de restauración. El Señor nunca te quiere pisotear. El Señor no te quiere destruir por lo que has hecho. El Señor lo que quiere es que seas consciente de tu necesidad de Él, que seas consciente de tu debilidad, de tu pecado, que te arrepientas, y Él se goza en restaurarte, porque Dios se deleita en la misericordia. Aleluya. La persona que se siente perdonada, la persona siente un gran impulso para seguir adelante, para levantarse nuevamente y seguir al Señor. Pero cuando la persona siente lo contrario, el rechazo, siente la bronca, siente el menosprecio, la persona tiende más bien a apartarse de Dios, a apartarse de la iglesia. Pero el amor y la misericordia le van a traer. Lo que prediqué hace 8 días. ¿Por qué cuando Jesús está en la playa y Pedro en la barca se da cuenta que es el Señor, nadó hacia el Señor? Porque sabía que Jesús es misericordioso. Porque sabía que si el Señor fue para restaurarlo y levantarlo. Y así tienes que ser con tu familia, así tienes que ser con tus amigos, así tienes que ser con tus hermanos en la iglesia. Termino con Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hay que tener misericordia del fracaso ajeno, de los que están en centros de rehabilitación, para alcohólicos, drogadictos, para aquellos que han caído a la cárcel, para aquellos que han caído en pérdida de un hogar, para aquellos que han caído en alguna tragedia. Debemos sentir es dolor y misericordia, colocarnos en los zapatos de ellos. Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Levanta y restaura, y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La mujer adúltera fue ¿cómo? Sorprendida. Ella no confesó el pecado, ella fue pillada. Porque una cosa es usted pecar y confesar, y otra cosa es que le pillen, es más duro. Si alguno es pillado, sorprendido en algún pecado, los que son espirituales, mire, una persona espiritual tiene perdón, tiene misericordia, tiene gracia, tiene paz, sabe cómo saberle llegar a las personas que han pecado. Los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mire, Dios quiere siempre la restauración. Dios no quiere que ninguno se pierda. Si aquel cayó y usted va adelante, frene y devuélvase por él y ayúdele. Trátele que salga adelante, de que continúe con el Señor, de que no se aparte con el Señor. No lo dejes caído. Y dice con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa eso? Que usted mismo sabe que usted es débil. Entonces usted va con humildad ante la persona, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, lo que hablamos ahorita. Si usted no tiene misericordia, luego tampoco van a tener misericordia de usted. Versículo 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo ante el pecado ajeno. Espero que en este día hayamos aprendido harto. Démosle a Jesús toda la gloria. Aleluya. Él es el Rey de la gloria. Vamos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. Qué bueno es estar en tu casa y poder escuchar tu palabra. Tu palabra que es la verdad absoluta en este mundo de tinieblas y de oscuridad. Y tú nos has llamado por misericordia al Evangelio. Es más, tu palabra dice que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la misericordia de Dios, por medio de su bondad. Y Él nos ha traído para que seamos su pueblo, un pueblo justo, un pueblo santo, apartado del mal y del pecado, pero comprendiendo también que somos frágiles, que somos débiles, que aunque nos hemos convertido todavía nos encontramos en este cuerpo, y que a veces, como el apóstol Pablo, clamamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Él dijo: pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Eres tú, Señor, el que nos libra del pecado. Eres tú el que nos vas perfeccionando cada día. Eres tú el que nos santificas. Y así como has actuado con nosotros toda la vida, como has actuado con nosotros cada vez que hemos fallado, así también queremos aplicar para con los demás, teniendo misericordia y compasión. Yo quiero que hables por un minuto con Dios.
y le pidas perdón, si tú sabes en tu corazón que no has sido una persona misericordiosa, ni compasiva, ni bondadosa, ni lenta para la ira, sino que has sido una persona que le ha gustado juzgar, criticar, condenar, ensañarse con el pecado, con la falla, con el error ajeno. Si tú has tenido esa actitud en tu corazón, en este momento pídele perdón al Señor, examinándote a ti mismo y conociendo que tú también tienes conflictos internos en tu mente, en tu corazón, con tus deseos, con tentaciones, con opresiones. Y dile: Señor, perdóname, Padre, porque me he convertido en muchas ocasiones como un juez. He ido a condenar, a juzgar, Señor, a los demás por sus maldades que han cometido, y no he obrado con la misma misericordia que tú has obrado conmigo. Y tú nos has dicho en el Padre Nuestro: Señor, perdona mis pecados como yo también perdono a los que han pecado contra mí. Señor, perdónanos por tener un corazón tan duro, Señor, un corazón lejos de tu presencia y de tu gloria. Perdónanos, Jesús, y límpianos con tu sangre preciosa, porque hemos entendido el mensaje y a partir de hoy nos convertiremos en ministerios de reconciliación. Nos convertiremos en manifestación de la gracia andante en este mundo, porque mostraremos amor y misericordia, mostraremos compasión y bondad, porque ayudaremos, Señor, no solamente al mundo perdido, sino muchos más, a nuestros hermanos en la fe, que son nuestra familia espiritual. Ayúdanos, Señor, a levantar y a restaurar, y guárdanos a nosotros mismos del pecado y de la caída, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, y te pido que a partir de hoy algo cambie en sus corazones, que este mensaje haya tocado sus vidas y que en sus propios hogares comiencen a practicar la misericordia y la gracia, corrigiendo en amor, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Así que bendigo a tu pueblo en este día y pido que tu gracia sea cada día abundante sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle al Señor toda la gloria. Amén y amén. Bendigo a todos los hermanos que están conectados. Que la gracia y la misericordia de Dios sea acompañándoles en este día, en el nombre de Jesús.